Reporte 100. Tengo en el teléfono al maestro en Asuntos Internacionales, maestro egresado de la Escuela de Asuntos Internacionales y Públicos de la Universidad de Columbia, también licenciado en Ciencias Políticas y también en Economía por el ITAM, y actualmente titular del programa Mercado Solidario de la Secretaría de Economía Federal, Luis Godoy Rueda, a quien le agradezco que nos tome una llamada de teléfono esta mañana. Luis, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Un saludo a ti y a tu auditorio. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y bueno, la idea es de platicar sobre los otros datos del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia económica. Luis, la semana pasada el Coneval, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, estimó que los pobres en México pudieran aumentar, o 10 millones de mexicanos pudieran irse a la pobreza en México, según sus estimaciones menos optimistas. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía también presentó las cifras de desempleo del mes de abril. Se han perdido 500,000 empleos por la pandemia en los últimos 2 meses, en marzo y en abril. Hay economistas que aseveran que hacia finales del año se van a perder 2 millones de empleos, pero el presidente asevera que van a crear 2 millones de empleos, y el presidente asevera que ante esto del Coneval, que él propone otra medición de la pobreza, otra medición con base en el bienestar. Ayúdanos a entender esto, Luis. ¿A qué se refiere el presidente cuando dice él que hay que medir esto de otra forma? Pues mira, primero hay que reconocer que la situación que estamos viviendo es una situación inigualable, una situación única en la historia económica reciente. Y bueno, las cifras que mencionas son en efecto, la mayoría estimaciones, ¿no? Y esas estimaciones yo creo que coinciden con el escenario que está trazando el presidente. Simplemente hay que distinguir eso, ¿no? Que son estimaciones, son pronósticos, y el presidente yo creo que pone en su fórmula los programas y todos los apoyos que se están generando y que se generarán en los próximos meses a partir del programa de combate a la pobreza, y también particularmente todo lo que tenga que ver con la contingencia de COVID-19. Sí. Ahora, los datos que mencionas, en efecto, no solo en México, sino en todo el mundo, hay una discusión y creo que bastante válida en cómo se mide la pobreza. En México incluso tuvimos varios cambios en la administración pasada. No sé si recordarás, pero durante la administración de José Antonio Meade en la Secretaría de Desarrollo Social hubo una modificación importante en la forma en que se medía la pobreza multidimensional. Y creo que la discusión es válida. Lo que dice el presidente en términos de datos es que hay otras formas de entender no solamente la pobreza, sino también la economía en su totalidad. Y creo que el bienestar, como tú bien mencionas, es una buena aproximación. Como tu auditorio lo sabe, el crecimiento no es la única medida para medir la economía, ¿no? El presidente ya lo ha dicho, el desarrollo es un concepto que le gusta más a él, y el bienestar. Y por ejemplo, hay organismos internacionales, como Naciones Unidas, que estiman y miden el índice de desarrollo humano. El índice de desarrollo humano es un índice que contempla no solamente el bienestar económico, sino que contempla otro tipo de indicadores asociados con la vida, como por ejemplo la educación, la sustentabilidad, entre otras medidas. Entonces, hay otros indicadores que nos sirven para entender la economía, y creo que no debemos de casarnos simplemente con uno. Yo creo que de hecho habría que ver todos los indicadores para entender de forma más integral la economía. Sí, ahora el presidente dice que ya no se vale medir a través del Producto Interno Bruto el crecimiento de un país, y si no es a través del PIB, ¿cómo entonces, Luis Godoy Rueda? Pues mira, yo creo que el presidente nos dice que no se mide el PIB. Yo creo que dice que claramente, como lo dice en el documento que publicó, más bien hay que contar otras alternativas. Y esas otras alternativas son algunas de estas que te mencioné. El índice de desarrollo humano es alguna medida. Yo creo que podemos tener una muy buena discusión sobre qué tipo de indicadores pudieran hacernos entender con mejor
claridad el bienestar de los mexicanos, pero tienes desde medidas de felicidad que yo sé que pueden causar algo de polémica, ¿no? Sobre todo cuando haces política pública, pero hay países que sin duda ya lo están instrumentando. Pero al final es un tema de metodología, creo yo. Sí. La forma en que se recopilan los datos, la forma en que entiendes ese indicador y cómo lo interpretas y haces política pública con eso. No creo que sea sustituible el PIB, por supuesto, pero por ejemplo, yo he trabajado particularmente con indicadores que se dicen no ortodoxos, como medidas, cuando hablamos por ejemplo de los grandes datos, del Big Data, la mayor parte de los indicadores que obtienes a través de ese tipo de metodologías son no tradicionales. Por ejemplo, medir actividad económica con imágenes satelitales y con la luz que emiten los negocios, y eso te da un cierto indicador de cómo funciona la actividad económica en un país. Eso tiene, por supuesto, muchos detalles que habría que discutir, pero es al final otra medida más para entender la economía. Yo creo que hay muchas formas, indicadores, índices, datos en general, que nos ayudan a entender la economía, y el PIB no es el único. Ahora, me está escribiendo el doctor Luis Huesca Reynoso. El doctor Luis Huesca es un especialista en materia de pobreza del CIAT aquí en Hermosillo, y me dice, el índice de desarrollo humano, el IDH, ya está aprobado que subestima la pobreza. Incluso países africanos ya salen bien con el IDH. La felicidad es para países escandinavos. Ahora resulta que tendremos pobres bien dotados sin ingreso para adquirir los satisfactores. Pues mira, el índice de desarrollo humano no mide la pobreza, es lo que le contestaría al compañero Huesca. El índice de desarrollo humano mide el desarrollo humano como tal. Y en efecto, hay, como lo menciona, en lo que estoy de acuerdo es que la mayor cantidad de indicadores que tenemos hoy subestiman la pobreza. Es decir, no tenemos, cuando hablamos, por ejemplo, de desigualdad, y es una de las discusiones que también se han tenido en los últimos días, no tenemos estimaciones certeras, porque por una parte, tanto la riqueza como el ingreso de los más ricos no se mide de la forma más correcta, y también hay, es cierto, por la forma en que se mide, por las encuestas, por ejemplo, en hogares, no se tiene la suficiente información para entender la pobreza, y por eso es que muchos académicos, hay mucha literatura al respecto, dicen que en realidad la disparidad que hay entre ricos y pobres es más grande de lo que muestran estos indicadores, ¿no? Sí. Ahora, doctor Luis Godoy Rueda, ¿quiere decir que los 10 millones de personas en pobreza que pronostica el Coneval que pudieran resultar después de la pandemia no son tal? No, yo creo que sí son. Sí. Es muy factible que tengamos más pobreza en México, pero habría que también poner, esa es una estimación, digamos, previo a la implementación de política social, antes de, por ejemplo, los programas de créditos que se están instrumentando para pequeñas y medianas empresas, los 2 millones de créditos que ya hoy ya tienen cientos de miles de beneficiarios. Eso es antes de que llegue un apoyo extra, digamos, del programa para adultos mayores. Eso Sí. es antes de que se genere, digamos, condiciones suficientes para que se reactive la economía. Entonces, yo estoy de acuerdo con que vamos a batallar mucho en términos económicos, no nada más pobreza, y estoy de acuerdo que es lo más grave, pero yo creo que ese es el gran reto que tiene el presidente, es el gran reto que tiene el gobierno, los gobiernos estatales, los gobiernos municipales, en cómo aliviar. Es decir, estos 10 millones de pobres que pronostica el Coneval son antes de los apoyos sociales. Lo que me quieres decir, Luis Godoy Rueda, coordinador del programa Mercado Solidario de la Secretaría de Economía, es que los programas sociales que está implementando el presidente López Obrador en este momento, pues adelantar 2 bimestres a los adultos mayores, los créditos a la palabra de 25,000 pesos para quienes fueron censados por la Secretaría de Bienestar, estos créditos de 25,000 pesos para quienes no hayan despedido a personas registradas ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Son 2 millones de créditos por ambos programas, más las tandas del bienestar. ¿Esto va a frenar que el pronóstico de 10 millones de pobres que hace el Coneval no sea de esa cantidad? Sí, es la idea, y yo creo que es el inicio. Yo creo que en algo que coincido con la forma en que lo mencionas, es que
es una llamada de atención la cifra del Coneval y en general todos los pronósticos y estimaciones. Es una bandera roja que tenemos que tener y yo creo que estos programas, como bien dices, podrán ayudar. Sin embargo, creo que se puede hacer más también. Entonces, habría que evaluar en el momento preciso, es decir, yo creo que debemos de evaluar esto en un par de meses, quizás años. Sí. Cómo es que se desarrolló esta historia del aumento de la pobreza en México, o esperemos del no aumento. Sí, ahora, doctor Luis Godoy Rueda, maestro Luis Godoy Rueda, coordinador del programa Mercado Solidario de la Secretaría de Economía, se está pronosticando por parte de algunos economistas que habrá 2 millones de personas desempleadas en el país después de la pandemia. El presidente, por su parte, dice que se van a generar 2 millones de empleos. ¿Cómo está eso? Pues mira, es una cifra, es también lo que hace el presidente, es también dar una estimación, ¿no? Y yo creo que lo que tendríamos que poner en esa fórmula es, en primer lugar, los programas de infraestructura que se han habilitado. Como tú sabes, aparte de los programas prioritarios, se echó a andar a partir de la crisis de COVID-19 un programa coordinado por la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano, donde se van a desarrollar muchas obras, pequeñas obras en diferentes localidades del país, particularmente en localidades vulnerables, y esto creo que va a detonar un buen número de empleos. Si a eso le sumas también la nueva inversión que tendrán los proyectos grandes como el Tren México-Toluca, el Tren Maya, el proyecto transísmico, eso también aumentará la cifra de empleo. Y yo creo que también tenemos que tomar en cuenta algo que comenzará ya el 1 de junio, que es la entrada en vigor del tratado, el TEMEC, ¿no? Que es el nuevo tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que eso sin duda estoy seguro que traerá muchos beneficios en términos laborales a los trabajadores, no solamente por el trabajo mismo, sino también por las reglas que se han introducido en este nuevo tratado, que toman en cuenta de una forma sin precedentes los temas laborales, ¿no? Entonces creo que se pueden generar condiciones para aspirar a tener más empleo, y yo creo que eso es lo que el presidente está tomando en cuenta, ¿no? Esas cifras al final es una suma de varios programas, de varios fenómenos también, y no es nada más que viene directamente de un programa específico, ¿no? Ahora, la Coparmex, algunos empresarios han manifestado que están condenadas a muerte muchas medianas empresas en este país porque no hay apoyos del gobierno para las medianas empresas. Los apoyos se están dando para pequeños y microempresarios, y para lo que ahorita mencionábamos, de que los que están registrados con negocios informales y con negocios formales pequeños y que se censaron por la Secretaría de Bienestar en 2018, y estos patrones que no despidieron personal en pequeñas organizaciones empresariales. Pero ¿qué con las medianas, que pues contratan a un buen porcentaje de las personas ocupadas en este país? ¿No se está protegiendo a la mediana empresa, Luis? Mira, no, yo creo que no, yo no coincido con eso. Pero lo que sí es cierto es como se ha insistido, esta administración tiene una prioridad clara, y esa prioridad son los más vulnerables. Y si bien cuando hablamos de la población en general, los programas sociales van dirigidos sobre todo a adultos mayores, a personas con discapacidad, a personas en situación de pobreza en comunidades indígenas, lo mismo sucede en el ambiente empresarial. Por las empresas que nos tenemos que preocupar de inicio son por las empresas que van a sufrir más durante la contingencia de COVID-19. Y en efecto estos créditos, los créditos de 25,000 pesos, tanto del IMSS como de la Secretaría de Bienestar, coordinados por la Secretaría de Economía, son créditos que sobre todo ayudarán a la pequeña y la microempresa. Sin embargo, creo que las medidas que implementará la propia iniciativa privada, y creo que esto es válido y creo que es una buena forma de entrarle, que el mercado mismo ayude a las grandes empresas, como lo hicieron ya en un acuerdo que firmó el BID Invest con la Asociación Mexicana de Negocios, para obtener un crédito que vaya dirigido a estas cadenas. Y que seguramente traerá beneficios a estas medianas empresas. Entonces, es un ejemplo de cómo
el apoyo, digamos, desde el punto de vista del gobierno, tiene que hacer un esfuerzo primero de inicio a los más vulnerables y que el mercado ayude, digamos, a las grandes y medianas empresas de cierta forma. Ahora, eso no significa que el Estado, el gobierno en particular, no tenga programas, ¿no? Yo creo que hay muchos mecanismos que se pueden echar a andar, detonar. Hay muchos beneficios crediticios, no solamente por estos créditos. Juan Carlos, también tenemos, por ejemplo, todo el esfuerzo que ha coordinado la Secretaría de Hacienda. El propio Banco de México ha publicado una serie de medidas que generan un contexto favorable para que medianas y grandes empresas vayan al mercado de crédito y obtengan créditos interesantes. Y no solo eso, sino que también creo que poco a poco veremos una serie de programas y apoyos que pudieran apoyar, no necesariamente a través de transferencias, sino a través de otro tipo de mecanismos a estas medianas empresas. Un ejemplo de esto es por el programa Mercado Solidario, en el que estoy trabajando, donde habilitamos una plataforma para que todo tipo de empresas, pero sí, particularmente medianas, pequeñas empresas, puedan habilitar en sus negocios, que pueden ser tanto bienes y servicios, compras solidarias o compras que son de cierta forma innovadoras, no son compras tradicionales. Por ejemplo, un tipo de compra que estamos promoviendo es la compra anticipada. Es decir, que tú le digas a tus proveedores, que tú le digas a tus clientes que te consuman hoy, que te paguen hoy lo que les vas a entregar pasada la contingencia. Muchos de los negocios que están sufriendo ahora es porque no pueden abrir. Entonces, a través de esta compra solidaria se pudiera generar un entorno favorable, alternativas que pueden tener estos negocios. O que también podamos explicarle a estas pequeñas y medianas empresas, medianas en particular, en ciudades como Hermosillo, por ejemplo, estoy seguro que hay muchos casos así. También en el centro del país hay muchos casos, ¿no?, que tenemos documentado, que a pesar de que producen, hoy no han encontrado los mecanismos correctos para entregar, por ejemplo, a domicilio sus productos, ¿no? Porque eso no está prohibido hoy. Hoy cualquier empresa puede entregar a domicilio un bien. Incluso nosotros lo que estamos haciendo es decirles cómo hacerlo a través de una entrega segura, sanitizada. Entonces hay otras formas de apoyar a estas medianas empresas y creo que conforme vayamos teniendo una estrategia clara, otra vez priorizando a los más vulnerables, vamos a poder tener una discusión seria de cómo vamos a ayudar a las medianas. Luis Godoy, muchas gracias por tomar esta llamada, coordinador del programa Mercado Solidario de la Secretaría de Economía Federal. Estaremos en contacto, Luis. Muchas gracias, Juan Carlos, y un saludo a tu auditorio. Hasta pronto. Reporte 100.